Lucas capítulo 12, versículo 13. Uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré: alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y yo quiero invitarle a que ore conmigo y le pidamos a Dios que sea bendiciéndonos, trayendo entendimiento a nuestras vidas, y lo invito a orar. Y Padre, te damos gracias en esta mañana. Y puedes pedirle a Dios: Señor, habla mi vida, y que yo pueda ser útil para la bendición de ustedes. Señor, aquí está mi vida, Dios. Hoy necesito de tu presencia como cada una de las personas que hay acá, Señor. Es tu palabra la que produce vida, es tu palabra la que transforma. Y por eso oro, bendito Dios, para que produzca, Dios mío, el fruto que tú deseas en cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús se encuentra comienza la historia con que un hombre en medio de la multitud se acerca a Jesús a pedirle un favor. Y el favor era para que Jesús se pusiera de intermediario en un pleito que no sabemos qué pleito era como tal. Lo tal es que era un pleito de una herencia entre este hombre y el hermano. Y entonces uno necesita de alguien como Jesús para que interfiera en esos asuntos que para uno son tan importantes. Así como para ustedes son importantes, que uno dice: uy, si el Señor me escuchara en este negocio que estoy haciendo, o si el Señor me escuchara en esta herencia y que la finca me quedara a mí. Y entonces, y es normalmente por lo que oramos, ¿cierto? Porque si no le pedimos al Señor, entonces, ¿a quién le vamos a pedir? El problema es que, como a veces suele ocurrir, no recibimos la respuesta que quisiéramos recibir. Y este hombre no recibió la respuesta que quiso recibir de parte de Jesús, sino que Jesús fue se siente como si fuera muy tajante y le dice: ¿y a mí quién me puso juez entre ustedes? Era de costumbre que en aquel tiempo a los maestros, a los rabí, los pusieran a que tomaran decisiones en las partes legales. Pero Jesús no quiso no se quiso involucrar en este asunto legal. No quiso tomar partido. Sin embargo, Jesús no pasa por alto la oportunidad y da una enseñanza muy importante, porque a veces nosotros estamos muy preocupados porque Dios nos escuche en lo que nosotros creemos que es justo. Y el Señor muchas veces nos quiere señalar lo que en nosotros hay de injusto. Y es lo que hace Jesús. Busca señalar el problema y da un proverbio interesante, muy importante para la vida. La vida del hombre. Cuídese, primero como: ¡hey, cuídese! ¡Pare! ¡Tenga cuidado! La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Y cuánto me ha servido ese versículo en mi vida? Tiempo atrás, algo que me robaba el gozo era eso: el tener y el no tener. El
estar ya, ser mayor de edad, ser joven, ver mis amigos, mis contemporáneos que prosperaban en sus estudios, prosperaban en sus carreras. Fulanito compró el carro, peranito compró la moto, y me veía a sí mismo y yo no tengo nada. Y eso producía desdicha en mi corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado o solamente a mí. Que luchamos con compararnos y entonces yo luchaba con eso y tenía al Señor, era cristiano, pero no tenía gozo en mi corazón. Porque el gozo me lo estaba robando el no tener aquellas cosas que yo creía o yo quería tener. Hasta que un día sentí que Dios habló a mi corazón de forma profunda con este versículo y como quien me dijera: hey, Oscar, tu vida no consiste en los bienes que posees. Y eso fue como una cura, como una vacuna en ese momento que transformó mi forma de ver la vida y pude recuperar el gozo por esa palabra. Y es que no es fácil, y más en la sociedad que vivimos. Vivimos en una sociedad consumista. Hay un alegato en cuanto, y usted constantemente, cuando uno va en las redes, en estos tiempos de elecciones, de políticas, estamos hablando de cuál es el sistema económico, el sistema político mejor, más justo, y todos hablamos de justicia, justicia, como aquel que se acercaba a Jesús para que le hiciera justicia. Y podemos inclinarnos más a uno que al otro. Para mí en el capitalismo hay más libertad que en un socialismo. Pero no es el tema como tal. El punto es que la Biblia no habla de ser capitalista o ser socialista. No es el tema de la Biblia. Y no está interesada en hablarnos de sistemas políticos, sino que está interesada en hablarnos del corazón del hombre. Porque al fin y al cabo, el problema, como muchos creen, sea socialista, capitalista, comunista, todo hace referencia al materialismo. Porque en el comunismo se hace, y en el socialismo es muy ateo, y entonces hacen a un lugar a Dios, no, Dios no tiene que ver ahí, entonces todo gira en torno a materialismo. Y en el capitalismo estamos hablando de conseguir capital, o sea, que haya libertad para que la gente pueda prosperar y enriquecerse. Pero entonces aparece lo que se llama avaricia, y por causa del amor del dinero se cometen muchas injusticias, muchos males. Y el punto es el corazón. Jesús apunta a lo que es. Nosotros queremos que apunte a lo que nosotros creemos que es justo, porque al fin y al cabo todos hablamos de derecho, ¿cierto? Y mi derecho, yo tengo derecho a esto, yo me merezco esto, yo tengo derecho a esto. Y cuando el derecho mío choca con el derecho del otro, entonces es mi derecho y el otro es un abusivo. Y luchamos con eso. De las grandes batallas que tenemos en el corazón humano, tiene que ver con la avaricia. Y la avaricia se define como un afán desmedido de poseer, de adquirir riquezas para atesorarlos. Un anhelo grande de tener. Algo insaciable. ¿Cuántos se han sentido infelices porque no tienen algo? No sé, una moto, un carro, una casa, y luego por la bendición de Dios la pueden tener y siguen infelices porque ya quieren otra cosa. Y así, y parece que nunca se sacian. Decía el escritor de Eclesiastés: quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Y es verdad que Dios da riquezas. El problema no es tener, porque todos quisiéramos tener riquezas, todos quisiéramos tener un estilo de vida más cómodo, todos quisiéramos
El problema no es eso. Es más, cuando usted ve que Dios hace la creación, dice que todo lo que hizo Dios fue ¿qué? Bueno. ¿Y qué le dice al hombre? Cultívelo y cuídelo. Administre estos bienes que le doy, estos recursos que le doy, administrelos, disfrute de ellos, es para usted. Pero como el hombre es insaciable, de todas las maravillas que había, vio lo que no podía tocar. Y yo quiero es ese. Todo porque siempre hay yo quiero tener, yo quiero algo más, yo anhelo ese algo más. Sin embargo, el problema no es el querer un mejor beneficio de vida, porque Dios nos da esa capacidad para prosperar y todo eso. El problema es poner el corazón en ello. Jesús le dice en el mismo capítulo, hablándole a sus discípulos, dicen que no se preocupen como las demás personas, como los que no conocen del Señor. Porque la gente vive preocupada, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Mas ustedes busquen primeramente el reino de los cielos, y les habla que miren los pájaros. Usted cuando ve un pájaro preocupado, o miren las flores, no hay quien se vista como ellas, ni el rey Salomón. Pero el punto de Jesús es, no es que no deje de trabajar, sino que deje de estar tan afanado por enriquecerse, deje tanta preocupación. No es que usted de un momento a otro se tire todo el día en el sofá de su casa al frente de un televisor y diga, yo soy obediente a Dios, no me voy a preocupar por nada. ¡No! Porque la escritura es clara, y había una iglesia en un lugar llamado Tesalónica que tenían ese problema, y el problema es que parece como que se espiritualizaron porque el Señor viene pronto y no querían trabajar. Y entonces Pablo les escribe y les dice, bueno, el que no quiera trabajar, que no coma. Porque el principio del trabajo es ese, para sostenernos. Para que haya un sostén para nosotros y para los de nuestra casa. Y el trabajo es honroso. Y los que son de por allá de la Sonora Matancera, no le crea al negrito del Batey, que decía que el trabajo lo puso Dios como castigo. ¡No! El trabajo dignifica al hombre, es una bendición. Y Pablo también le dice a los de Efesios, en Efesios capítulo 4, y dice, el que robaba, deje de robar, y más bien trabaje y consiga para darle a otros. O sea que hay unos principios. Si Dios te bendice, Dios no te bendice solamente para ti, te bendice para que bendigas. Pero la avaricia lleva a amarrar, todo para mí, no quiero dar, porque si doy me queda más poquito. Y nosotros, me llama la atención los niños llegan a cierta edad, mío, todos dicen mío, ¿cierto? Sí. Pero son niños, el problema es que nosotros ya tenemos 40 años y todavía seguimos diciendo mío. ¿Ah? Mío, mi esto, mi aquello, y nos mantenemos con eso. Entonces Jesús empieza a contarles una historia. Y la historia es de un hombre que Dios lo toma, que nosotros lo tomaríamos como un hombre sagaz, que nosotros le daríamos el premio Nobel de economía, que nosotros lo exaltaríamos y diríamos, yo quisiera ser como ese señor se ha prosperado en la vida. ¿Sí viste? Es como qué empresario tan impresionante. Y sin embargo, Dios no lo llama así. Dios lo llama necio y la palabra es muy fuerte. Dios lo llama tonto. Una persona tonta. Y la historia de esta persona tonta es que era rico. Y no, como puede ser rico y siendo tonto. Pero así lo llama el Señor. Era una persona rica. Y no solamente era rica, sino que Dios le había bendecido con unas tierras muy productivas. Y fue tan grande la cosecha, tan bendecido en esa cosecha, que la preocupación del hombre no era que no tenía, sino que tenía mucho.
Y el hombre empezó a pensar, se dijo a sí mismo, uy, ¿dónde voy a guardar toda esta cosecha? ¿Dónde la voy a guardar? Qué preocupación tan grande. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tumbar esos graneros que ya están pequeñitos y voy a hacer unos graneros bien grandes. Entonces ya se imagina las bodegas de por allá saliendo de Bello. Unas bodegas bien grandes. Y para guardar todo esto, para almacenar mi trigo y mis bienes, para almacenar mi cosecha. Luego me pondré cómodo y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas, guardadas para muchos años. Descansa, come y goza de la vida. Ese no ha sido el sueño muchas veces de nosotros. ¿No ha sido ese? Sí, yo quiero esforzarme mucho y para luego comprarme la finquita, ya no preocuparme por nada, vivir descansado, con una piña colada, ahí en la playa, gozar la vida. Todo el día nos venden esa idea. Para vender una crema dental no falta el que se cepilla los dientes en la playa. Para cuando nos están vendiendo ese ideal. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Rápidos y Furiosos porque esa gente es toda ladrona, pero los ponen como muy justos. Y luego, y a veces cuando comían de las películas, siempre comían como en una playa, todos bacaneados. Y todos chéveres, y entonces los que estamos viendo como uno se mantiene siempre comparando con la vida que yo quiero. Todos chéveres, entonces nos venden todo eso de lo que se supone que es la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que es malo planear. Es malo proyectarse, tener sueños. No. Dios nos dio esa capacidad. Cuando usted ve Dios cómo hace las cosas en el principio, Dios planea y tiene todo, y Dios nos ha dado esa capacidad de desarrollar ideas. Muchos no saben, pero lo que transformó a Europa fue el cristianismo. Algunos hablan acerca del siglo de las luces, pero fueron los cristianos los que trajeron libertad para que las personas pudieran pensar, desarrollar ideas, hacer cosas. Por lo tanto, las universidades más importantes del mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos, fueron fundadas por cristianos, que luego se desviaron porque se envanecieron en su sabiduría. Pero Dios, el problema no es planear, porque por todo lo contrario, Dios te dio un cerebro impresionante, una capacidad intelectual impresionante para que desarrollaras, para que soñaras, para que cultivaras y cuidaras lo que Dios te ha dado y para que diera fruto. Entonces eso no es el problema como tal. ¿Es malo disfrutar del fruto del trabajo? No, Dios las cosas que nos da para que la disfrutemos. Porque a la gente pida que si no es pecando no se disfruta la vida. No, es más, si hay algo que he aprendido a disfrutar es sin pecar. El pecado me prometía mucha libertad, pero era esclavo una cantidad de pasiones que producía, me dañaba a mí mismo y le hacía daño a mucha gente que decía amar. Dios quiere que disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Dios no es como el papá de un amiguito mío cuando era niño, que tenía un balón. Y entonces salíamos a jugar con el balón. Y cuando venía el papá, venga, pon el balón, que mi papá no me deja jugar con él. ¿En serio? Ah, sí, suena loco, pero así era. Porque había que cuidar el balón. No, Dios desea que tú disfrutes de esas cosas lindas, pero el problema no es que tú disfrutes de esas cosas, el problema es que tú pongas tu razón de vivir en esas cosas. Cuando en nuestra vida creemos que nuestra vida se trata de esa, que nuestra razón de vivir
es ser ricos, que nuestra razón de vivir, y si Dios te da riqueza, gloria a Dios, pero esa no es tu vida. Esa no es la razón de vivir, esa no es la motivación para vivir. No es lo que Dios desea para nosotros. Este hombre tenía una obsesión para disfrutar la vida y la perdió. Tenía una obsesión de aferrarse a lo que él consideraba vida, pero la perdió. Y Jesús, hablando acerca de eso, acerca del discipulado, acerca de negarse a sí mismo, que el que quiera salvar su vida, el que entre más te aferres a esta vida, más posibilidad hay de que la pierdas. Y el que pierda la vida, porque para muchos nosotros estamos perdiendo la vida por causa del evangelio. Ya ven, no la creemos. Ay, usted evangélico, qué pesar. Está perdiendo la vida. Tanto que hay para gozar. Y muchos cristianos son tentados porque creen esa historia. Nosotros no estamos, sí, es verdad, estamos entregando nuestra vida, estamos rindiendo nuestra vida por Cristo, pero la estamos teniendo. ¿De qué sirve el mundo? ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si se pierde su vida? ¿O qué se puede dar a cambio por la vida? Y para que Jesús pensara en ese Salmo 49 que dice en el versículo 7, nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos parecen por igual y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieran tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perdurarán los mortales, al igual que las bestias perecerán. Y el problema real de este hombre lo dice este versículo 13. Tal es el destino de los que confían en sí mismo y el final de los que se envanecen, que nunca en su vida tuvieron en cuenta a Dios. Saben que en el servicio que nosotros prestamos nos toca despedir mucha gente que se va a morir. Sí, y no es fácil. Sin embargo, hay algo que me impacta. Y gloria a Dios porque las personas que Dios nos ha permitido estar con ellas han partido con el Señor. Y lo que me impacta es que ahí en ese momento de que saben que están entre la vida y la muerte, en ese momento no están pensando ni en carros, ni en lo que quise tener, ni en lo que no hice, ni en lo que hice. No, Señor, yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero gozármela. Aquello que para nosotros es tan valioso, puede serlo, no serlo para Dios. Y a veces puedes estar valorando tu vida según los valores de este mundo y no según Dios. Había una iglesia que era muy próspera. La iglesia de la Odisea, es el Apocalipsis 3. La gente de esa iglesia, y ellos se sentían muy orgullosos. Y sin embargo el Señor les dice: ustedes se creen muy ricos, pero son pobres. Y están desnudos delante de mí. Y había una iglesia llamada Esmirna, que era una iglesia que sufría persecución. Y que que la gente económicamente no estaba de la mejor manera. Sin embargo, el Señor le dice: ustedes son pobres, pero en verdad son ricos. Nosotros tenemos que ver, si tú sigues, que sean los medios de comunicación los que te digan cómo debes de ver la vida, vas a ser muy infeliz porque nunca estarás satisfecho. Porque así funciona el materialismo. Siempre necesitas tener algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y no es malo tener las cosas, no es malo. El problema, si Dios te bendice, gloria a Dios. Si prosperas, gloria a Dios. Pero recuerda que tienes que estar centrado en el Señor. Y entonces,
Si nosotros tenemos la oportunidad de comprar zapatos de 200,000, uno se siente tan especial. Y si tu compañero tiene los Croydon o tiene los Venus, uno siente que es de clase más alta. Y ahí llega la tentación de sentirse como más orgulloso. Pero luego llega el miserable que compró unos tenis de 600 y uno dice, desgraciado. Porque así vive el mundo, así es el sistema de valores. Necesitamos tener algo para mostrar que valemos. Es más, nos educan con el dicho, mi hijo, estudie para que sea alguien en la vida. O sea, usted no es nada, pero si estudia, sí va a ser algo. Y así no nos valora el Señor. Así no es como Él nos valora. Y no significa que y lo que hace Dios es que nos exhorta a que usemos bien todo recurso, sea que usted tenga mucho o tenga poco, que honre, que recuerde servirle a Dios, que lo tenga Él por delante, cualquiera que sea su situación económica. Porque en Él es que está la riqueza y en Él está la vida. Y no significa, por eso Jesús decía, hagan bolsas que no se las robe el ladrón, hagan bolsas que no se las coma la polilla. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso vendan, den a los pobres, hagan esto y aquello otro. No significa esto que la salvación es por obras. No significa esto que usted se va a salvar repartiendo mercados. No. Pero sí significa que como usted se relacione con el dinero, habla mucho acerca de su fe. Habla mucho acerca de su fe, cómo se relaciona usted con el dinero. Y yo sé que usted quiere salir adelante y yo le doy gracias a Dios por su esfuerzo. Se lo digo con honestidad. Para mí las personas que estudian y trabajan son unos héroes. Serio, se lo digo con toda sinceridad porque para mí me parece tan complejo. Pero la pregunta es, sea que estés en ese caminar, o sea que estés en otro, la pregunta es, ¿y para qué lo haces? ¿Cuál es la razón? ¿Te has puesto a pensar que no hay nada de malo en querer un mejor posición económica? No hay nada de malo en eso. Antes, si Dios lo bendice, acuerde de mí. Pero la pregunta es, ¿y eso es todo? Conseguir dinero, y eso es todo. Aferrarte a lo que no puedes retener, y eso es todo. La vida es más que el dinero. Por tal motivo no podemos vivir para bienes que perecen, sino para Cristo que nos dio y donde está nuestra verdadera riqueza que permanece. ¿Te has puesto a pensar las riquezas que el Señor ha depositado en tu vida y que no te has percatado? Esa riqueza que necesita ese pobre rico que hay en tu universidad o en tu trabajo. Esa persona que aparentemente tiene todo lo que se necesita para vivir, pero no siente satisfacción con la vida. Y tú envidias posiblemente su posición social, pero él anhela algo distinto que tú tienes. Él anhela algo diferente. Sea que usted estudie, sea que usted trabaje, lo que usted haga, ama de cada, lo que sea. Busque el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura. Pero busque que la riqueza, que usted entienda las riquezas que Dios le ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, y que así como Dios lo ha enriquecido a usted, usted puede ser una respuesta. La respuesta no está en los políticos. Las respuestas no están en nuestras ideas geniales. La respuesta está en que entendamos de qué se trata la vida y que nos aferremos a ella.
Tú, Jesús, eres la vida. Tú viniste para que no nos perdiéramos. Tú viniste para que nos reconciliáramos contigo, para perdonar nuestros pecados. Tú tomaste mis miserias y me has bendecido, Señor. Y como tú me has bendecido, yo puedo bendecir. Y gloria a Dios, Señor, bendice mis manos, bendice, prospera mi empresa, prospera mi empleo, prospérame en cada área, ore por eso. Pero mi vida sí eres tú, Jesús. Va a vivir para Cristo. Y si usted posiblemente sea nuevo en el día de hoy, la pregunta es, hey, hay algo más importante, y es su propia vida. Y Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Vino para que tú te reconciliaras con Él, porque tarde o temprano, todos, sin excepción, todos vamos a tener que enfrentarnos delante de Él. Y qué bueno que cuando estemos delante de Él, estemos como personas que se han reconciliado con Dios y no como personas que pusieron su confianza en los bienes materiales, que se olvidaron de Dios y confiaron tan solo en sí mismos. Puede inclinar su rostro en ese momento. Y pueden esta mañana decirle, Señor, tú eres mi vida. El Evangelio consiste en esto, en que el Hijo de Dios vino a buscar lo que se había perdido. Que el justo y el inocente puso la cara por nosotros delante de la ira de Dios, por la maldad del ser humano. Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si tú crees que el Señor, que Jesús resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, significa que no todo termina acá. Que la vida trasciende, que no solamente ese momentico de afanes, de preocupaciones, de ansiedades. Que la vida es mucho más que esto. Y puedes decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé el Señor de mi vida. Gobierna mi vida hoy, Jesús. Perdóname, bendito Dios, porque tú me has llamado a vivir en paz y he permitido que mi corazón se llene de ansiedades. Por lo que tengo, por lo que no tengo, por lo que quiero tener. Porque se me dañan las cosas que tanto amo. Yo te pido, Señor, que derrame de tu gracia en esta mañana, que nos limpie, Dios mío. A veces nos aferramos tanto a las cosas, Dios, a tal punto que muchos están dispuestos a matar, bendito Dios. A tal punto que muchos están dispuestos a arrebatar de forma injusta y luego reclaman sus derechos, Señor. De tal forma que el mundo se pisotea los unos a los otros, Señor. Pero que ese no sea el caso nuestro, Dios. Que ese no sea nuestro caso, Señor, sino que nosotros estemos centrados en ti. Enséñanos a vivir esa vida en abundancia. Si usted tiene muchos bienes y Dios le ha bendecido, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Y si usted por X o Y razón se siente mal, porque no tiene lo que usted quisiera tener, y llega ese tiempo de frustración donde usted dice, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice aquello otro? Ya lo que pasó, pasó. Lo importante es que tu riqueza en Cristo Jesús, que tienes para enriquecer a muchos, que tienes para bendecir a muchos. Lo poco nuestro delante de Dios es mucho. Lo mucho delante de los hombres es nada. Gracias te damos, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu presencia sobre cada vida, sobre cada persona que hay en esta mañana. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Mi vida no consiste en los bienes que posee. Mi vida no consiste en lo que tengo, lo que no tengo.
Mi vida se trata de ti, Señor, que me la diste. Y te doy gracias por la vida que me has dado. ¿Puede darle a Dios gracias? Dígale, Señor, gracias por mi vida. Gracias, bendito Dios poderoso, porque hoy tengo la oportunidad de invocar tu nombre. Hoy tengo la oportunidad de invocar tu presencia. Gracias. Gracias, bendito Padre. Perdóname cuando he sentido envidia de los que tienen más que yo. Perdóname, Dios mío, cuando me he sentido soberbio, cuando me he sentido que tengo más que otros, que soy más que otros por lo que tengo. Perdóname, bendito Dios. Tú eres santo, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. A ti la gloria, el poder y el imperio, Señor. Gracias, Señor.